Wendy's Waffles no es solo un restaurante, sino un oscuro epicentro de secretos y tragedias. Tras la misteriosa muerte de uno de los fundadores, su socio se ve envuelto en un siniestro misterio. Un parque temático, asesinatos y un animatrónico con un propósito aterrador son solo el comienzo. Hola a todos y bienvenidos al incidente de Winterland. Magnificent. Now, these designs clearly are masterpieces, sir. Besides appealing to children, they can also entertain adults, specifically the infamous Polar Pooh. He looks so lifelike, so alive, but how? With technology, of course. We managed to bring these characters to life by using the latest generation animatronic technology. That makes sense. But what I'm talking about is a different feeling. Like this character has a soul. It's no wonder you've risen so far in the entertainment industry, Mr. Graves. El enfoque en la idea de que Polar Pooh parece tener un alma sugiere un misterio más profundo relacionado con la tecnología empleada por Winterval's Entertainment, lo que podría implicar que las conciencias, o incluso almas reales, podrían estar atrapadas dentro de los animatrónicos. El video se presenta en forma de capítulos, siendo el primero titulado Historia de la empresa 1978, en el cual se nos introducirá a las figuras clave detrás de la creación de esta compañía. En el primer capítulo, se presenta un video de estilo documental, donde un personaje conocido como Windkid, el niño nieve, se dirige al espectador para narrar la historia fundacional de Winterval's Entertainment. Inicia mencionando a los dos hombres fundadores de la empresa. Two great men, Freddie Burton and Winterval's Inc., founded in 1969 in Langside, Minnesota. Curiosamente, el nombre del segundo fundador no es revelado, lo que abre la posibilidad de que el socio de Freddie Burton haya jugado un papel clave en el incidente que da título a esta serie. Tras una colaboración con la ingeniería Tectail, la empresa inaugura su primer negocio, Wendy's Waffles, donde se muestran imágenes distorsionadas, en las que se observa brevemente al segundo fundador. Esto refuerza la teoría de que este individuo pudo haber estado involucrado en un acto perturbador relacionado con este primer negocio. Seguidamente, se revela información sobre un proyecto denominado Winter Wonderland, un parque temático diseñado por Walter Graves en 1972. A pesar de no haber podido avanzar hacia la fase de construcción debido a dificultades financieras, el proyecto fue revivido por Walter con la ayuda de socios capitalistas, después de la trágica muerte de Freddie Burton. Este proyecto fue rebautizado como Walter's Winter Wonderland, en honor al éxito de Walter. El parque resultó ser un éxito rotundo, logrando duplicar su presupuesto en tan solo una semana. A continuación, se presenta una imagen del primer negocio, junto a otra en memoria del socio fallecido de Walter. Después de estas imágenes, Walter comparte unas palabras sobre su difunto socio, expresando lo difícil que fue su pérdida, tanto para él como para sus amigos. Se siente particularmente orgulloso de haber abierto Wendy's Waffles junto a él. I think we nailed it, but now he's gone, and like they always say, the show must go on. La risa de Walter al concluir su intervención sobre el fallecimiento de su socio, junto con las diversas fallas que se producen cuando su nombre aparece, sugiere que la muerte de Freddie Burton podría haber sido orquestada de manera premeditada. Luego, se presenta una grabación de Harold McCoy, quien recuerda a Freddie Burton, destacando su brillantez como empresario. Freddie tenía una gran mente de negocios y estaba en la facultad de administración. Walter estudió arquitectura, y menciona que alguien llamada Nancy estudiaba bellas artes, mientras que Harold era ingeniero mecánico. Esta diversidad de habilidades los convertía en un equipo eficiente. También menciona que Walter y Freddie estaban siempre juntos como mejores amigos, antes de terminar la entrevista. Nancy destaca la amabilidad de Freddie, recordando una ocasión en la que él le dio todo su dinero a una señora sin hogar. También menciona que, al nacer su hijo Michael,
Freddy le compró una gran cantidad de juguetes, además de ser él quien eligió el nombre del niño. Nancy también tiene una hija llamada Elena. Oh, Freddy, you left so early. We miss him so much. Estas grabaciones subrayan tanto el talento de Freddy como empresario y su generosidad. Aunque su causa de muerte sigue siendo desconocida, hay indicios de que Walter pudo haber tenido algo que ver con su fallecimiento, posiblemente con el fin de quedarse con la empresa o por razones que se revelarán más adelante. A continuación, se presenta una grabación de Freddy antes de su fallecimiento, fechada el 5 de enero de 1973, en la que menciona que el 10 de enero se realizará la prueba de su animatrónico cantante, Polar Poe, en Wendy's Waffles. Freddy también revela que, aunque el restaurante solo contaría con un animatrónico al principio, tenían planes de expandir la cantidad en el futuro. La grabación se interrumpe abruptamente, y entre la señal perdida, aparece lo que parece ser el rostro de Freddy, lo que sugiere que, a pesar de su muerte, su alma o conciencia podría seguir atormentada en el mundo terrenal. La escena cambia para mostrar el departamento de arte en la fase de diseño, donde se discuten los diversos diseños de los personajes emblemáticos de la empresa. Nancy comenta que, cuando trabajaba en el diseño de Polar Poe, Walter trajo a un niño para que diera su opinión sobre el personaje. I remember when I was working on the design of Polar Poe, Roger brought to my workshop, and a little boy gave me advice on how to do the design better. Se desconoce la identidad de este niño y la razón por la que esa parte está censurada. Luego, la escena corta una grabación del 10 de enero de 1973. Stage performance test starts in 1, 2, 3. It kind of bothers me that very fun hand motor movement. I was expecting this to be my best work. Well, it is, if you ask me. Saint Peter, don't you call me 'cause I can't go. Walter fue testigo de toda esta escena, y luego se muestra una llamada entre él y Nancy, donde le pregunta si su hija Elena asistirá a una fiesta programada para ese día, ya que Dustin, aparentemente hijo de Walter, está interesado en verla. Nancy le informa que Elena no irá, pero Walter insiste en que puede llevarla a su casa a las 5 p.m., lo que lleva a Nancy a aceptar finalmente. Okay, but take her home at 5 p.m. 5 p.m. it is. Thank you, Nancy. That will make little Dustin really happy. Yeah. Anyway, I gotta go. See you later. See you in your dreams, Nancy. Yeah, sure. Todo lo anterior da fin al primer capítulo, dando inicio al segundo denominado Protocolo de Seguridad de Medianoche, 1975. Este capítulo comienza con una grabación de entrenamiento dirigida a los empleados de seguridad de Wendy's Waffles. En ella se instruye a los guardias sobre la necesidad de patrullar cada hora, prevenir la entrada de intrusos y monitorear las cámaras de seguridad. Cuando Adam Hamilton, el jefe de seguridad, da la bienvenida al espectador, la escena se interrumpe abruptamente y el enfoque se traslada a Ethan, quien está por comenzar su primer turno de trabajo. Él menciona que Walter le pidió que grabara su patrullaje, aunque no sabe exactamente la razón. Mientras Ethan ingresa al local, la grabación de entrenamiento continúa, y Adam sugiere que los guardias usen su arma para asustar a aquellos que intenten irrumpir. Welcome back to hell. Why the fuck did they turn the power off? It's only been 30 minutes since the closing. Let's see how old Polar Pal is doing. Quickly as always.
That's about it. Wherever you are, I hope you love this job. May God protect you. Adam hace énfasis en la importancia de monitorear a Polar Poe a través de las cámaras y evitar que entre en la oficina del guardia, ya que el animatrónico puede volverse agresivo. Ethan llega a su oficina y enciende la computadora, desde donde observa a Polar Poe sin ningún problema, con la fecha en pantalla indicando que es 23 de febrero de 1975. Hay varias cámaras colocadas en el local, aunque una de ellas presenta fallos inexplicables. Mientras observa a Polar Poe, el robot de repente gira hacia la cámara y desaparece, pero Ethan no le da importancia y sigue vigilando las cámaras sin alterarse. Poco después, Ethan empieza a notar que el robot aparece en diferentes lugares, lo que comienza a generar preocupación, especialmente cuando se observa que Polar Poe se acerca lentamente a la oficina del guardia. En ese momento, las cámaras empiezan a fallar inesperadamente. La escena cambia abruptamente y aparece un mensaje informando que el 24 de febrero de 1975 se encontró a Ethan muerto, con su cuerpo completamente irreconocible. La identificación se realizó mediante su documento, y el capítulo finaliza mostrando las horribles consecuencias de este suceso. El siguiente capítulo se titula Sistema de Identificación Criminal, 1976. Comienza con un sistema que verifica las partes del cuerpo de Polar Poe, y posteriormente, el mismo animatrónico comienza a identificar a las personas. Innocence. Harry Robert Grove. Criminal. Edward Owen Watkins. Criminal. Innocent. Frederick Burton. Innocence. Harold McCoy. Murderer. 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 Remember the accident, Harold. Nombres reconocibles, como el de Harold, son detectados, siendo etiquetado como asesino, lo que sugiere que hay un oscuro misterio relacionado con este personaje. Esta revelación pone de manifiesto que algo inquietante se oculta detrás de los sucesos, no solo en relación con Walter Graves, cuyo nombre sigue siendo distorsionado en los segmentos donde se menciona. El siguiente capítulo, Asesinato de Elena Mandela, 1979, comienza con una advertencia sobre el contenido prohibido de la grabación que se va a mostrar. Warning. Viewing of this tape is prohibited. Warning. Viewing of this tape is warning. Viewing warning. Se menciona que el 6 de diciembre de 1976, Elizabeth Brown, una civil, encontró un cadáver en el bosque de Santo Eric, cerca del parque temático Walter's Winter Wonderland. La autopsia identificó a la víctima como Elena Mandela, de 11 años. Gracias a las cámaras de seguridad, la policía descubrió que la niña había abandonado el parque alrededor de las 9 p.m. y se había dirigido al bosque. Poco después, una persona no identificada, vestida con un disfraz de mascota, fue vista abandonando el parque. El sospechoso fue identificado como Anthony Kansas, quien trabajaba como cajero y actor de mascota del personaje Windy Winterballs. Actualmente,
Kansas está detenido. Según la declaración de Walter Graves, Anthony fue el único actor que interpretó a Wendy. Anthony Kansas was the only actor who plays Wendy Winterball since 1976. Owner also stated that suspect has been... La escena corta y se escucha una llamada telefónica de Nancy a Walter, quien le pregunta con desesperación por el paradero de su hija Elena. Where is my little girl? Answer me, Walter! What the fuck is wrong with you? I'm gonna call the police if you tell me that the heck is my daughter! You sick bastard! What happened to my daughter? Please answer! Why? El próximo capítulo, titulado Departamento de Entidades de Estados Unidos, 1985, hace referencia a la entidad 222, conocida como el cumpleañero, clasificada como de grado 3. Este término hace alusión al animatrónico Polarpo. Durante varios escaneos, se descubrió que la entidad estaba emitiendo múltiples auras espirituales, lo que indica que está poseída por varias personas. Se informa que, en caso de encontrarse con esta entidad, no se debe atacar, ya que esto incrementaría su agresividad. Se recomienda en su lugar esconderse. La entidad 222, procedente de Walter's Winter Wonderland, fue capturada por la policía, quienes realizaron pruebas de audio para observar su reacción. A continuación, se le muestran una serie de imágenes para observar si el animatrónico reacciona a alguna de ellas. Tras analizar las reacciones, se observa que el robot responde al segundo audio, que contenía la canción de cumpleaños, y al cuarto, donde se escucha un grito. En cuanto a las imágenes, el animatrónico reacciona a un muñeco de nieve, a un cartel de búsqueda y a la imagen de Walter. Estas reacciones nos llevan a la conclusión de que todas las almas presentes en el robot fueron víctimas en el mismo local durante un cumpleaños.
Durante este evento, las víctimas gritaron de agonía al ser atacadas, fueron declaradas desaparecidas y finalmente asesinadas por la misma persona. Esta teoría explica por qué el robot solo responde a estos elementos específicos. El siguiente capítulo se titula Cinta de instalación de reubicación conceptual, 1976. Este capítulo muestra un proceso de reubicación, donde todo lo relacionado con Wendy's Waffles es trasladado a un nuevo lugar. Primero, se debe retirar todo el material del escenario y cargarlo en un camión para transportarlo al otro lado de la ciudad, en Winter Wonderland. Una vez en el nuevo destino, se procede a desarmar a Polar Po para cambiarle el traje. Al retirar el torso del robot, se muestra una censura que sugiere la presencia de un cuerpo sin vida oculto en su interior. Una vez instalado el nuevo traje, solo queda esperar la llegada de 2 robots que acompañarán a Polar Po, con el fin de impresionar aún más al público. El video termina con un mensaje que indica que Polar Po no está solo, mostrando un marco de imagen que incluye a 3 personas, aparentemente víctimas de Walter. Sleigh bell ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. El video concluye en este punto, con el creador aclarando que se podrá conocer más detalles en el capítulo 2. La historia se desarrolla en torno a secretos oscuros, tragedias y figuras misteriosas. Freddy muere en circunstancias sospechosas, con Walter como posible culpable, ya que su risa al final de su grabación lo delata. Se reveló que Polar Po está poseído por almas de víctimas de asesinatos, ocurridos en torno a Winter Wonderland, así como también en Wendy's Waffles. Estas almas reaccionan a imágenes y sonidos específicos, lo que sugiere un vínculo con los eventos traumáticos de su muerte, especialmente en relación con los cumpleaños y gritos de agonía. Lo que añade más misterio es una posible participación de Harold, tal y como se escuchó en un audio que le insta a recordar un accidente. Todavía se desconoce la razón detrás de los asesinatos, así que tendremos que esperar los siguientes episodios para saber más de la trama. Como dato adicional, la escena donde Nancy llama a Walter, estando desesperada por su hija, me recordó a la escena de The Walton Files, cuando Jack Walton llama desesperado a Felix para saber el paradero de sus hijos. Es posible que el creador se haya inspirado en este escenario. Si deseas opinar algo, teorizar o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.